A continuación se puede ver el embrión trilaminar demostrado, el ectodermo de color azul, el endodermo de color amarillo y el mesodermo de color rojo, el cual está unido a la capa coriónica por medio del pedículo de fijación. Acto seguido, podemos observar cómo es que el saco vitelino se está invaginando. A consecuencia de los pliegues embrionarios, una parte del endodermo derivado de la gastrulación se incorpora al embrión para formar el intestino primitivo. A continuación podemos apreciar el embrión desde un corte transversal visto desde la parte cefálica donde encontramos el tubo digestivo, la aorta dorsal y la notocorda. Después lo podemos apreciar desde un corte sagital en el que podemos ver el intestino bucofaríngeo, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Debido a que la llama pulmonar aparece en la pared ventral del intestino, poco a poco el tabique traqueoesofágico separa el divertículo de la porción dorsal del intestino anterior, es decir, el intestino anterior se divide en el primordio respiratorio y en el esófago. El esófago comienza a alargarse al descender el corazón y los pulmones. Es estriado en los 2 tercios superiores e inervado por el nervio vago en esta zona y pared lisa en el último tercio, inervado por el plexo esplánico. El estómago surge como una dilatación fusiforme del intestino anterior en la cuarta semana de desarrollo. En su formación gira 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj en su eje longitudinal. El nervio vago izquierdo, que inerva el lado izquierdo del estómago, queda en la parte anterior. El nervio vago derecho, que inerva el lado derecho del estómago, queda en la parte posterior. Durante la rotación, la pared posterior primitiva del estómago crece más rápido que la anterior, formando así las curvas mayor y menor. El duodeno es la parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. Al girar el estómago, el duodeno adopta una forma de C y gira a la derecha. El duodeno y la cabeza del páncreas ejercen presión contra la pared dorsal del cuerpo y la superficie derecha del mesoduodeno dorsal. Se fusionan con el peritoneo adyacente, más tarde desaparecen ambas capas y el duodeno y la cabeza del páncreas quedan en una posición retroperitoneal. Por eso mismo, de tener dos partes, es irrigado tanto por la arteria cefálica como la arteria mesentérica superior. El primordio del hígado se origina como una prominencia del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior. La conexión entre el divertículo hepático y el intestino anterior, es decir, el duodeno, producen el conducto colédoco. Una protuberancia ventral se forma mediante el colédoco, dando origen a la vesícula biliar y el conducto cístico. Las células hematopoyéticas, las células de Kupffer y las células del tejido conjuntivo se derivan del mesodermo del tabique transverso. El páncreas consta de la llama dorsal y ventral que se originan en el endodermo que reviste el duodeno. La llama ventral forma la apófisis uniciforme y la parte inferior de la cabeza pancreática. Lo demás del páncreas proviene de la llama dorsal. El conducto pancreático principal se compone de la parte distal del conducto pancreático dorsal y todo el conducto pancreático ventral, y la parte proximal persiste como el conducto pancreático accesorio, es decir, el Santorini. El intestino medio comienza en la parte distal de la entrada del colédoco al duodeno y termina en el colon transverso. Su desarrollo se caracteriza por un alargamiento rápido y se origina en el asa intestinal primaria. El asa se conecta con el saco vitelino por el conducto vitelino. La rama cefálica de esta asa va a crecer y se va a expandir en el saco vitelino. La rama cefálica, a la hora de crecer, va a crear una hernia fisiológica en el saco vitelino, en el cual se va a dar un giro de 90 grados por parte del intestino delgado, mientras que el intestino grueso se alarga pero no se enrolla en este. Las asas herniadas, a la hora de regresar a la cavidad abdominal, dan un giro de 180 grados, dejando el yeyuno en la parte superior derecha de la cavidad abdominal y las siguientes asas en la parte izquierda. La última estructura en entrar es la yema cecal, la cual se sitúa por debajo del hígado, pero va a descender en la cavidad abdominal. Durante esto se creará el apéndice, el cual se sitúa retrocecalmente. La porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca, formando el conducto anorrectal primitivo, y el alantoides entra a la porción anterior de la cloaca, formando el seno urogenital primitivo. El tabique urorectal proviene del mesodermo que cubre el saco vitelino y separa el alantoides del intestino posterior. Conforme el embrión crece, la punta del tabique se acerca a la membrana cloacal. En la séptima semana, la membrana se rompe y crea la abertura anal, y el tabique urogenital origina el cuerpo perineal. La parte superior del conducto anal viene del endodermo del intestino posterior y la parte inferior del ectodermo del proctodeo. Una parte del ectodermo y una del proctodeo se invagina para formar la depresión anal. La parte del ectodermo es irrigada por las arterias rectales inferiores, que son ramas de las pudentas internas.
y la parte del endodermo es irrigada por la arteria rectal superior, la cual es una prolongación de la mesentérica inferior.